Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Radar. Hoy os voy a hacer el resumen de lo más interesante que ha ocurrido en la última semana y analizaremos momentos críticos que se están viviendo en algunos mercados. Bueno, lo más importante durante la última semana en Estados Unidos fue la reunión de la Fed, en la que, como sabéis, recortaron los tipos de interés en 0,25%. Es la tercera bajada de este año y los dejan en el rango 3,5-3,75. Sin embargo, llamó la atención las discrepancias entre los consejeros. Vemos que hay 3 de los 9 que no se han unido a ese consenso general y cada vez hay más voces que se preocupan más por la inflación en lugar de por el mercado laboral. De momento no lo suficiente como para frenar las intenciones de recortes de tipos de Powell, que además anunció algo que no estaba previsto, la compra de 40.000 millones de deuda de corto plazo a partir de este mismo mes de diciembre, con la intención de mantener las reservas bancarias lo suficientemente amplias para evitar tensiones en el mercado monetario. Ante las preguntas de los periodistas insistió una y otra vez que no se trataba de un nuevo programa de QE, aunque sí es un incremento de la liquidez en el sistema, como todos vamos a comprobar a lo largo de las próximas semanas. En cuanto a las estimaciones que dieron, el PIB para 2026 fue positivo, pasaba de 1,8 a 2,3%. Las expectativas de inflación también mejoraban, de 2,6 a 2,4 para el año que viene, y en cuanto a la tasa de desempleo se mantenía básicamente una estimación de 4,4 para 2026, pero bajaban a 4,2 ya para 2027, dando a entender que el problema que se ha visto a finales de este año está bastante contenido. En resumen, más crecimiento económico, menos inflación, mejora del mercado laboral. Los datos en Europa muy estables, no se espera que el BCE haga nada con los tipos de interés esta semana. Hemos visto una inflación que, aunque está ligeramente por encima del 2%, parece que no tiene una tendencia de recuperación o de repunte importante, y la actividad económica ha mejorado un poquito más de lo esperado en la segunda parte del año, lo cual hace que Christine Lagarde no tenga demasiados motivos para modificar la pauta de la política monetaria. Los últimos datos que hemos conocido del PMI se han contraído un poco de 52,8 a 51,9 y han provocado de alguna manera cierta duda respecto a la sostenibilidad de este mercado que está mostrando síntomas de mejoría, pero casi todo ha venido por una corrección del sector servicios. Si nos vamos a mirar exactamente cómo se está viviendo esto en términos de los mercados, empezando por Estados Unidos, vemos que el S&P 500 había conseguido recuperarse completamente desde la cota de los 6.500 puntos, que era el nivel crítico que comentábamos, hasta los máximos anuales, máximos históricos, y a partir de ahí es donde ha surgido una nueva vela envolvente que ha provocado el inicio de este proceso correctivo. Para mí, el nivel 6.500 sigue siendo la clave. Mientras no se pierda esa zona de soporte, la estructura que se lleva desarrollando desde el mes de abril de este año sigue siendo netamente positiva. Solo si perdiésemos los 6.500 puntos podríamos empezar a hablar de riesgo de correcciones hacia los 6.100, 6.200. Esta lectura es similar cuando nos vamos al Nasdaq 100, con la diferencia de que el Nasdaq 100 ha demostrado un poquito menos de fuerza en este rebote porque no ha alcanzado los máximos anteriores, sino que se ha frenado un poco antes de llegar ahí. Para aquellos que estáis pendientes del índice tecnológico, la cota que no debería perder es 24.000. Si empezamos a detectar cierres por debajo de 24.000, es muy probable que empecemos a iniciar procesos correctivos mucho más intensos que tendrían como primer objetivo el soporte en torno a 22.000 puntos. Si nos vamos a Europa, descubrimos que no hay grandes novedades. En el lado del DAX, el índice que menos fortaleza ha exhibido este año a partir del mes de marzo, sigue en su rango lateral, respetó la parte inferior, atacó, como veis, una vez más la parte superior, y aunque el rechazo no es muy evidente todavía, da la sensación de que esa resistencia vuelve a tener efecto y no sería raro que veamos rotaciones. De cualquier manera,
Los rangos laterales duran lo que duran y en algún momento se producirá la salida de este rango. Y como digo siempre, tras un periodo tan largo de estabilidad dentro de un patrón de consolidación, lo normal es que cuando el mercado sale, si lo hace por arriba o lo hace por abajo, podamos proyectar ese rango con bastante efectividad, lo cual quiere decir que rupturas por arriba nos podrían llevar a cotas superiores a los 26.000 puntos, mientras que rupturas por abajo probablemente nos harían atacar niveles cercanos a los 21.400. Esta situación no es tan débil en otros índices. Cuando nos vamos al Eurostoxx 50 vemos que ha vuelto a los máximos anteriores, replicando un poco el comportamiento que ha tenido el S&P 500. Todavía no hay un rechazo claro, tampoco es una resistencia tan evidente como pasa con el DAX, y la estructura del Eurostoxx 50 sigue siendo muy positiva. Desde que se rompieron los máximos que teníamos aquí localizados durante todo el año 2025, hemos tenido ya dos apoyos en la zona de soporte en torno a los 5.450, 5.500 puntos, y a partir de ahí ataques de nuevo a los máximos históricos. En el caso de España sigue siendo el índice con mejor estructura gráfica. Si os fijáis, estamos hablando de recuperaciones en todos hacia los máximos anteriores y sin embargo el IBEX ya los ha roto, lo cual mantiene intacto una estructura claramente alcista que está haciendo que el IBEX sea uno de los mejores índices a nivel global de renta variable este año. Por el lado de datos relativos a China y a Japón. Bueno, Japón, creo que toda la atención va a estar puesta en la reunión del 19 de diciembre por parte del Banco de Japón, porque una parte importante del mercado está empezando a trabajar con la hipótesis de que van a volver a subir los tipos de interés. Recordad que están en 0,50 y a pesar de los comentarios contrarios de la primera ministra japonesa Sanae, da la sensación de que Ueda, el gobernador del Banco de Japón, considera que es necesario para controlar la inflación volver a subir las tasas de interés, lo cual podría tener efectos evidentemente en la divisa, tanto en el yen como en la bolsa. Por el lado de China, los datos han sido muy decepcionantes de forma generalizada. Hemos visto caída del precio de la vivienda que se ha vuelto a acelerar tras 12 meses donde la caída había ido perdiendo intensidad. Hemos visto que la inversión en activos fijos encadena el tercer mes de desplome consecutivo. La producción industrial ha salido en 4,8%. No es que sea mucho, pero baja una décima respecto al dato del mes anterior, que fue 4,9%. Y el consumo, medido como ventas minoristas, vemos que cae de 2,9 a 1,3. Tan solo la tasa de desempleo se ha mantenido estable en torno a 5,1. ¿Cómo se han tomado los mercados esta situación? Bueno, pues por el lado de China, evidentemente rompiendo o empezando a romper un soporte que es crítico. Si no se recupera rapidísimamente, creo que lo que vamos a ver es un ataque a la directriz alcista, pero esta estructura de consolidación lateral que se está resolviendo a la baja podría tener incluso proyecciones hacia los 8.000 puntos, con lo cual deterioro evidente en la bolsa china respecto a lo que llevábamos comentando en los últimos meses. Por el lado de Japón, estamos todavía en la directriz alcista de todos los mínimos que se empezaron a conformar desde el mes de abril, y la clave, en mi opinión, es que no se pierdan los 48.000 puntos. Mientras eso no ocurra, no pasa nada. Si perdiésemos los 48.000 puntos, es muy probable que empecemos a tener correcciones hacia 43.000, y lo que actuaría como catalizador más probable de ese escenario hipotético sería una subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón, que frenase el buen comportamiento que ha tenido el Nikkei a lo largo de los últimos meses. ¿Cómo se está viviendo esto en términos de dólar-yen? Bueno, ya sabéis que se rompió la formación triangular al alza, pero es tan importante el evento del Banco Central y lo que nos diga el gobernador japonés, que creo que todo el mundo va a estar muy pendiente de eso, más que de la estructura gráfica. Recordad que una subida de tipos por parte de Japón, lo normal es que provoque una apreciación del yen frente al dólar. Si bien es cierto que poco a poco se va descontando y parte de ese efecto estará en el precio antes de que lleguemos al día 19. Por el lado del euro dólar, también comentábamos el otro día que se empezaba a dibujar
un cambio de estructura de lo que había sido la fase correctiva y empezábamos a concatenar mínimos y máximos crecientes. Como podéis observar, ya se ha consolidado esa señal y todo apunta a que probablemente volveremos a acercarnos a cotas de 119, donde se encuentran los máximos de este año. ¿Qué más cosas son interesantes analizar? Yo creo que por un lado el comportamiento del petróleo, a pesar de las tensiones existentes en el Caribe con el despliegue militar de Estados Unidos, cercano de alguna manera todo lo que es el narcotráfico proveniente de tanto Venezuela como Colombia, da la sensación de que aquí hay un factor que va más allá de la lucha contra el narcotráfico. Todo indica que va a haber un intento de dejar caer el régimen de Maduro. Veremos si se inician o no, como anunciaba Donald Trump en breve, esas misiones en tierra y no solamente en mar. Y curiosamente el comportamiento del petróleo, como estamos viendo, no está siendo de movimientos al alza ni muchísimo menos, sino una corrección que nos ha llevado directamente a la zona de soporte crítico. Por tanto, esta presión de alguna manera que existe en términos geopolíticos viene acompañada de sanciones petroleras que se van a reactivar de forma progresiva si no hay concesiones políticas que se puedan verificar en pocos días, pero no se está trasladando a la sensación de una carencia de petróleo que obligue a los precios a repuntar, sino todo lo contrario. Estamos en una estructura totalmente bajista, como podéis observar desde hace tiempo, y el nivel que hemos alcanzado en torno a los $55 barril es crucial. Si se llegase a perder esta cota, no sería nada raro que el siguiente movimiento nos lleve a buscar apoyos en torno a 48 o 50 dólares barril. Como digo, difícil de romper el soporte, pero sí se rompe continuidad del movimiento a la baja. Por el lado de gas natural, hemos visto cómo la pérdida de este soporte ha generado una corrección muy vertical después de haber tenido una subida espectacular que había dejado nuevos máximos crecientes. Aquí hay una vuelta muy interesante, no hay señales todavía de que se frene el movimiento a la baja, y si se extiende hasta la directriz podríamos llegar a cotas de los 3.000 o en torno a 3.000, 3.100 puntos. Por otro lado, tenemos el comportamiento del oro, que como veis sigue siendo muy bueno. Tuvimos una fase de consolidación triangular que se resolvió al alza. Actualmente la secuencia de mínimos crecientes sigue intacta. El oro prácticamente ha vuelto a poner a prueba los máximos de este año y de momento no hay ni rupturas por arriba de esos techos ni tampoco rupturas de las directrices alcistas, con lo cual nos mantenemos en esa visión estable con sesgo claramente positivo en el oro, y lo que no debería perder es el soporte en torno a los 4.160 puntos. Superaciones de 4.400 lo que pondrían de manifiesto es que seguimos generando máximos al alza y mínimos al alza. La plata, que se ha comportado aún con mayor fortaleza que el oro a lo largo de los últimos días, se ha estabilizado entre los nuevos techos en 64,70, disculpad, y los 60,85. No hay formación de vuelta, no hay ninguna señal de abatimiento en el comportamiento de la plata, y todo apunta a que en momentos determinados atravesamos por consolidaciones laterales que, cuando se rompen al alza, dan pie a nuevos impulsos importantes. ¿Qué debemos vigilar? Por arriba, la cota de 64,70 marca el máximo histórico de la plata, con lo cual superaciones de esos techos es una confirmación de fortaleza, y solamente si cayésemos por debajo de 60,75 empezaríamos a poder hablar de una nueva fase correctiva, siempre en términos correctivos, teniendo en cuenta que la tendencia estructural en la plata sigue siendo claramente alcista. Nos quedan los dos activos que han protagonizado los peores comportamientos recientemente. Uno, Bitcoin, y el otro, Ethereum. Como veis, en Bitcoin se ha cumplido bastante bien el pronóstico. Desde el desplome absoluto hemos visto un proceso de recuperación en forma de cuña. Nos ha llevado a atacar niveles cercanos a los 95.000, que coincide con la directriz bajista, y a partir de ahí hemos empezado a detectar nuevas señales de debilidad que se han conformado pues con la ruptura de esta pequeña directriz.
A priori, para mí la sensación que tengo es que todo esto es meramente correctivo y sigo pensando que es altamente probable que lleguemos a ver movimientos hacia los 72.000, 76.000, donde se encuentra, como veis, la antigua zona de máximos de marzo, abril y mayo, y luego el retesteo que se produjo en abril. Es aquí donde considero que es más probable que se conforme un suelo suficientemente fuerte como para generar rebotes que sean más sólidos y duraderos en el tiempo. Con lo cual no ha cambiado el objetivo inicial de las proyecciones que teníamos desde que se rompió esta zona de soporte tan importante. En el caso de Ethereum la situación no es muy distinta. Hemos visto cómo se ha producido el retesteo por tercera vez de esta directriz después de este movimiento que nos llevó a alcanzar cotas de 3.450, y la clave aquí está en los 2.650 puntos. Es un nivel que funcionó muy bien como techo en mayo, junio de 2025, y posteriormente en los meses de noviembre vimos cómo actuaba de suelo. Esa zona pivote es crucial que no se rompa, porque si rompemos este nivel probablemente vamos a empezar a poner el ojo en los 2113, acumulando porcentajes correctivos cada vez más grandes. Como digo, la tendencia en las criptomonedas sí parece que se ha cambiado respecto a lo que veníamos experimentando a lo largo del último año y medio. No así todavía en las bolsas, tampoco en materias primas relacionadas con metales preciosos como pueden ser el oro o la plata, pero a cambio sí estamos viendo continuidad de presión descendente en el petróleo pese a las tensiones que se viven en este momento en Mar Caribe y en torno a lo que es el régimen de Venezuela. Como veis, un entorno continuista respecto a lo que vimos el martes pasado. Tened en cuenta, y esto es muy importante, que nos vamos a meter en fechas navideñas. Este jueves yo estaré retransmitiendo a través del canal de IG de YouTube la reunión del Banco Central Europeo, donde no espero grandes cambios. Después tenemos el 19 la reunión de UEDA, del Banco de Japón. Y están muy atentos porque, como digo, con menor liquidez, cualquier sorpresa en este tipo de reuniones podría generar movimientos fuertes tanto en el mercado de renta variable como en el mercado de divisas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra atención, suerte con las inversiones y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.